Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, me he puesto estos preciosos cuernos para hablaros de la fiesta pagana por excelencia que yo más adoro, que más amo y que me encanta, que es esta fiesta que estamos a punto o ya inmersos en este momento del año. La fiesta es llamada Samhain, escrita de esa forma, pronunciada Samhain, Samaín, Samhain también podemos escuchar en muchas partes de España, sobre todo por la parte del Samaín de Galicia. Podemos escuchar también Noche de Ánimas, podemos haber también incluso traído a nuestra memoria o a las personas que están conectadas mucho con la energía o con toda la cultura escocesa, Nos Calangaeaf, que es el nombre antiguo en Escocia. Había muchos diferentes nombres, pero al final la festividad, la energía que se celebra es la misma, pongamos el nombre que ponemos, que queramos poner y que nuestra cultura, que nuestra tierra, que nuestro linaje o nuestras enseñanzas y culturas nos hayan enseñado. Por ejemplo, aquí donde yo vivo en Cataluña, pues celebramos la castañada, que es también es lo mismo, es la misma frecuencia, la misma energía, pero está llamado, ¿no? Está colocado con el nombre de la castañada, ya que de alguna manera trae una tradición sobre ese alimento y cuando llegaba este tiempo y tienen que tañir las campanas de las iglesias para ir a rezar, los hombres que estaban allí con las castañas, pues tenían que perdón, con las campanas, tenían que estar como muy comiendo muchas horas porque eran días de muchísimos rezos y entonces comían muchas castañas, era un producto que estaba muy, digamos, en cosecha, había muchos, daban mucha energía y entonces se hacían turradas porque que son asadas en fuego, en leña o carbón generalmente, por la castañera, que era una señora que en las plazas de los pueblos se ponía con su fuego allí y hacía esa, esa castaña turrada, ¿no? Entonces, luego unos cruchos de papel se los iba dando. Y estos hombres que estaban allí, clink, clon, con las campanas, iban comiendo. Y de ahí viene toda esta historia. Además, también, en Cataluña también se hace mucho la ofrenda del panellet, o sea, el panellet, que es un típico dulce de esta noche, de estos días de muertos, es un dulce hecho con patata o boniato, piñones, etcétera, etcétera. Es muy rico, muy rico. Eh, en un principio se hacía como ofrenda, se dice que se hacía como ofrenda para llevar a lo que eran los muertos, a los difuntos. Entonces el panellet comienza así, comienza siendo algo de temporada, el boniato, etcétera, que se hacían como unas bolitas, pero digamos, esas bolitas representaban un poco, pues, como los buenos deseos y los recuerdos de la familia hacia el difunto. Entonces el panellet se supone, hay indicios de que comienza así su, digamos, su fama o su moda con el que tiene que ver con la castañada en Cataluña. Pero también tenemos en la España más central, incluso más en las Castillas, etcétera, se celebra mucho las ánimas, la noche de ánimas. Badajoz también, la noche de las ánimas, que es la 31 por la noche, que entonces ya entraremos después a los santos, que ya empezaríamos del 1 y el 2. Entonces, la noche de las ánimas es una noche donde la gente en sus casas ponían invitaban, digamos, como sus muertos, siempre se ponían luz. Se ponía luz, mucha gente dice, no, los altares, si es algo como más moderno, etcétera. Por ejemplo, yo vengo de una tradición en la que mi abuela ya ponía altar de muertos, ¿vale? Gente de Badajoz, de España, quiero decir. Ellos ponían altar de muertos con sus fotografías, sus velas blancas, sus flores y siempre traían comida para el muerto, siempre. ¿Qué sucedía? En la cena del 31 se ponía una mesa y se dejaban sillas vacías. Y esas sillas eran la silla de los muertos, tú no te podías sentar porque eran para los que iban a venir. Y mi mamá siempre decía, y pon luz en las ventanas o en la puerta para que sepan que
es en plan, no mucha gente dice, es para guiar a tus muertos, ¿no? En el caso de mi mamá, cuando lo explicaba, era para que ya sepan que esta casa ya está llena, en plan de, ya tiene sus muertos, entonces que pasen de largo. Entonces, la sensación era, la luz en la ventana decía, aquí estamos los muertos ya todos, en plan de, aquí están nuestros muertos con nosotros y, o sea, no busquéis más, ¿no? Entonces, ella decía que así pasaban de largo los que no eran tus muertos. Esa era una tradición que yo tengo de mi mamá y de mi abuela. Se hacían las comidas que eran, sobre todo, se celebraban a todos los difuntos, pero sobre todo los difuntos de aquel año. ¿Vale? Si aquel año no había muerto nadie, pues mejor, oye, celebrabas tus muertos de siempre, a los antepasados, ¿no? Pero si aquel año había muerto alguien, se le hacía la comida preferida. Si ese hombre o mujer era muy de comer dulce, pues se hacían sus dulces, lo que fuera. Si era de comer pues un puchero de algo, un cocido, una tortilla, pues se le hacía, ¿vale? Entonces, esa noche se ponía ese plato de comida con esa silla y no se tocaba, eso era para el muerto, ¿sí? Cuando no había nadie, que no se celebraba nadie en particular aquel año, lo que se hacía era poner las comidas preferidas de tus ancestros, de tus antepasados. Pues al abuelo le gustaba mucho las gachas, pues un plato de gachas. A la abuela le encantaba mucho las migas, lo que fuera, ¿no? Se ponían así. Generalmente era una noche donde te juntabas con la familia, entonces venían los tíos, los primos, los cuñados, todo. Entonces había un poco, solo que cada uno traía una comida, ¿no? Y entonces esas comidas, por ejemplo, en mi casa, la comida no se llevaba al altar, se dejaba en la mesa, ¿sí? Y esa comida sí que es verdad que no se debe de comer. Es una comida que luego mi mamá, pues yo como lo hago ahora, es que luego la doy a la tierra, ¿no? Entonces supongo que mi mamá pues luego la tiraba o no sé cómo, si haría igual que yo, la dejaría en la montaña o lo que sería. Entonces, las comidas que son de ofrenda no se pueden comer, son para la ofrenda. Entonces, mi mamá lo que hacía, por ejemplo, pues si hacía algo pues hacía un poco para la ofrenda y el resto lo dejábamos en la mesa. Entonces, había como un surtido enorme de comidas muy diferentes. Y sobre todo también la fruta de temporada y, bueno, pues el boniato, la castaña, la granada, ah, la chirimoya, el caqui, toda la comida, esto que es como el cuduñat, no recuerdo cómo se dice en español, el membrillo, toda la manzanas rojas, todo comida muy del tiempo y se ponían en cestas, porque mi madre decía que ahora ya habíamos acabado de cosechar. Y yo siempre cuento que yo vengo de familia de hombres y mujeres del campo o de trabajar la tierra. Entonces, es como que ese cesto grande de fruta y de hortalizas y verduras y tal, que es un poco la cornucopia, ¿no? Te da encima de una mesa puesto, te da digamos, como esa energía de hemos cosechado, mirar, ¿no? Qué bonito lo que tenemos aquí un súper, ¿no? Pues como una súper cosecha hecha con toda la comida de temporada, ¿no? Y esa fruta se bendice, vamos a decir, se bendice, pues está ahí con la energía de Sowen y está cogiendo toda esa energía de abundancia y eso te lo puedes comer y castañas también, yo siempre pongo castañas también y entonces esa noche mi mamá siempre decía, pues es una noche que la que tienes que estar atendiendo a los muertos, ¿no? ¿Por qué? Porque contábamos las historias, ¿no? De, ay, ¿te acuerdas que el abuelo? ¿Te acuerdas que tal? Es un día para recordarles. Entonces nosotros lo que hacíamos era recordarles a través de historias. Contábamos anécdotas, contábamos historias. Mucha gente, pues yo llevo celebrando esto, pues imaginaos, desde niña. Y luego una vez que ya me fui a vivir independiente, seguí celebrándolo, ¿no? Eh, pero es como, para mí siempre es una celebración, eh, pues no voy a decir a lo mejor como de súper super fiesta, pero en realidad sí, ha sido una celebración muy feliz y muy divertida, porque nos reíamos mucho, nos acordábamos de todas las trastadas que hacían. ¿Te acuerdas cuando tu abuelo cogió y hizo esto, hizo lo otro y tal? No sé, quiero decir, era una noche que no era muy triste. Cuando se habla de la muerte, eh, generalmente tendemos a tener una
como una atribución como sensorial, como de tristeza, de pobrecito y tal. No quiere decir que no nos emocionáramos en un momento dado y que incluso sintieras ahí como una, ¿no? En plan de, ay, estoy sintiendo a mi abuelo o a mi abuela o a mi perro, ¿no? A mi gato y que te pusieras triste o que lloraras. Sí, pero digamos que no era una fiesta como tan oscura como a partir de la Edad Media se convierte en una fiesta donde yo siempre digo como que hay un momento en el que, sobre todo la institución de la iglesia, quiere como, bueno, primero lo que hace es coger todas las fiestas paganas y vamos, adjudicárselas a ellos, ¿no? Cogen todas las fiestas del ciclo de la Tierra y se las adjudican y se las ponen ellos con otros nombres. Y luego lo convierten todo como el eco de esa memoria, lo convierten como en algo oscuro y maligno, como los cuernos. Uy, que se me caen. Por cierto, que dices, ¿cómo puede ser esto algo maligno, algo del demonio y tal, cuando estamos hablando del dios astado, del dios de la naturaleza? Que en este momento también está muy fuerte y la energía suya está muy conectada, la naturaleza está en un punto muy importante, estamos en un punto antes del invierno donde ya hemos cosechado, pero la naturaleza empieza a descansar. Es un momento muy importante. Tenemos la energía del oso muy fuerte que está como acabando de comer todo lo que quiere, todas las fuerzas, las comidas para generar una buena capa de grasa para poder hibernar. Entonces el oso ahora está muy fuerte su energía porque realmente están como comer, comer, comer para luego estar en inactividad todo el invierno, ¿no? O parte del invierno. Entonces ahora estamos con un movimiento muy fuerte con los osos, pero tienen mucha energía porque necesitan como consumir mucho para crear digamos, esa reserva, ¿no? De energía para pasar el invierno. Entonces, todo esto que es algo natural, algo totalmente terrenal y totalmente bonito y sagrado para las tribus, para los clanes, para mucha gente, muchos hombres y mujeres de la tierra, bueno, pues se hizo algo oscuro, malvado. Entonces, Halloween que ahora contamos, Sowen coge ¿no? Como esa especie de rollo negativo, oscuro, tal, 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 que de alguna manera se queda como un poco en el colectivo, ¿vale? Es verdad que en el mundo celta, en Sowen, había juegos y había tradiciones de asustar. De asustar. ¿Por qué? Porque una noche, yo siempre lo explico así, Sowen al final era el fin de año celta. 31 fin de año, día 1 año nuevo. 1 de noviembre, año nuevo. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con los santos? Nada, nada. El día 1 era el día en que empezábamos a vivir. Era el día de volver al año, del año nuevo, de volver a la vida, de disfrutar, o sea, era un poco, era un día de celebramos la vida, ¿no? Es el año nuevo, vida nueva. Ya resulta que luego pues cambian todo, ¿no? Y le colocan este punto ahí un poco negativo. Sí que hay el 31 como es la última noche, se despide a todo el mundo y se honra a todos los que se fueron en ese año. Entonces, sí que hay la connotación de muerte en Samhain y sí que hay esa connotación de final, de ciclo, etcétera. Pero no es como tan tétrico como se ha ido, bueno, se ha ido heredando en el tiempo y en las culturas. Fueron los escoceses, irlandeses, etcétera, que fueron a Estados Unidos, Canadá, América del Norte, para, digamos, en ese movimiento migratorio que hubo, cuando ellos al llegar allí, a Estados Unidos, sobre todo Estados Unidos, es cuando ellos traen evidentemente, sus culturas, sus tradiciones, y ahí empiezan a celebrar toda la energía de Halloween, que Halloween tiene que ver con una expresión que es cristianizada ya, es All Hallows Eve, que es que traducido es la víspera de todos los santos, ¿vale? De All Hallows Eve empiezan a pronunciar, 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 y como pasa en todos los pueblos y tierras, cuando llega alguien de fuera empieza a pronunciarlo y empieza a decaer el acento y la palabra. Entonces, de All Hallow Eve o Even, que también se hace digamos, en plural, All Hallows Even, se quedó el Halloween, ¿vale? Entonces, realmente Halloween no deja de ser una fiesta pagana escocesa, irlandesa, que tiene la memoria y tiene la huella celta de Samhain.
Lo que pasa que con el tiempo, la cristianización, empezaron a meter lo de los santos. Entonces, al final, Halloween, Castañada, Ánimas, Samhain, Samaín, todo es lo mismo, todo es lo mismo. Fin de cosecha, fin de año, despedimos a los muertos, nos alegramos por el ciclo que viene, nos preparamos para descansar. Eso es un poco todo. Una cosa que a mí me gustó mucho recordar es que era la noche, en Irlanda era la noche en que se apagaban los fuegos, ¿no? Entonces todos los fuegos se apagaban el 31 por la noche. Imaginaros las casas con sus fuegos ahí, sus chimeneas, su tal. Y el 31 se apagaban todos los fuegos porque los fuegos de toda la ciudad, la aldea, el fuego uno del año nuevo, de la vida nueva, digamos, de a partir de las 12 de la noche, se encendía la colina de Tara. Y también en Ulsech, en otra colina muy importante. En esa colina se encendían los fuegos y cada vecino cogía una brasa, se iba hasta su casa y encendía su fuego. ¿Qué hacían con todo esto? Lo que hacían era coger la energía de la hoguera madre, que estaba obviamente ritualizada con todas sus energías y con todos sus rituales, y después de celebrar y tal, y se iba a poner esa parte de luz a tu casa. ¿Quién encendía la hoguera? Siempre eran mujeres. El fuego ha sido desde tiempos inmemoriales una energía muy fuerte, muy conectada al espíritu, muy conectada al ritual, muy conectada a lo místico en el humano. Y durante mucho tiempo, en muchas tradiciones, se habla mucho de que el fuego ha estado como muy... de hecho, hay muchas tradiciones en las que son hombres siempre los que cuidan el fuego. Sí, es como son los hombres los que tienen la historia de como el don o la habilidad de trabajar con el fuego, de cuidar el fuego. Pero no ha sido siempre así. Incluso se sabe que durante mucho tiempo, tanto en los celtas como en otras tradiciones, eran las mujeres que cuidaban los fuegos, ¿sí? Siendo ellas las guardianas para encenderlo y apagarlo. Entonces, quiero decir, es como algo muy curioso porque lo comento porque muchas veces hay muchos lugares que podréis ir de algunas tradiciones que parecen muy antiguas, pero que no son tan antiguas y que al final tienden aún a tener como cierta, como la energía aún como muy masculina, ¿no? En el sentido de, no, el que guarda el fuego es un hombre, la ceremonia la hace un hombre, no sé, pues durante mucho tiempo ha habido muchas ceremonias y cosas que se han hecho exclusivamente para hombres, ¿no? Y evidentemente todo está cambiando y tal, pero es que había cosas que ya antiguamente, más antiguamente, las hacían las mujeres. Entonces, los fuegos los encendían las mujeres. El fuego de Año Nuevo, del día 1 de noviembre, los encendían las mujeres. En cada año pues lo hacía una mujer, etcétera, etcétera. Entonces era como un día como muy bonito. Una energía que a mí me encanta de estas fechas y es muy importante que la rescatemos y que lo hagamos con mucho amor y con mucha dulzura, es la energía de la hospitalidad. La hospitalidad, ser buenos anfitriones. La hospitalidad no es solo como que invites a alguien y venga y seas como muy buen anfitrión, ¿vale? La hospitalidad es ser capaz de tener siempre un hogar abierto para el que lo necesite. Entonces, a mí me gusta mucho, yo he vivido y me han criado con una energía muy afín a la hospitalidad y me gusta mucho. Pero es verdad que muchas veces la vida sigue, ¿no? Y tal, bueno, pues hay muchas veces que dices, oh, si viene alguien y no lo conoces, la desconfianza, ¿verdad? No sé, antiguamente como que venía alguien pidiendo algo y lo entrabas en casa, pero la vida ha cambiado mucho, es una realidad, tampoco voy a estar aquí diciendo, sí, sí, de confiar y tal, no, cada uno que haga lo que quiera, obvio, ¿no? Pero, por ejemplo, para mí, ¿sabéis una de las maneras en las que yo sí siento que soy hospitalaria y que siento que me preocupo del resto, de todo lo que sucede? Pues, por ejemplo, con cosas tan sencillas como teniendo comida ahora para el invierno, poniendo comida para los pájaros, para las abejitas, para los insectos, poniendo algún hotel de insectos para que pasen el invierno, comida, agua, bebederos en verano para que los insectos y los pajaritos puedan beber cuando hay golpes de calor.
por ejemplo, permitiendo que haya hierbas en el jardín y que haya según qué flores, porque sé que ayudan a ciertos insectos y animales a estar sin que tenga que ser todo perfecto para el ojo humano. Eso es ser hospitalario. Seguro que muchas de vosotras y muchos de vosotros lo hacéis igual. Entonces, como somos hospitalarios. ¿Somos hospitalarios para los animales? Bueno, también tiene que ser, ¿no? También están los animales en el mundo, con lo cual, pues sí, ¿no? Y supongo que, pues cuando, aunque muchos seamos o tengamos una, una parte muy antisocial, con cierto sector Matrix, ¿no? Es verdad que seguro que ante, no sé, alguien o ante un momento en el que sabes y sientes que alguien necesita realmente un plato de comida, un trozo de pan, lo entregas, ¿no? Entonces, esa es la hospitalidad. La hospitalidad no es algo de un día, es un sentimiento en el que tú lo haces y lo tienes, ¿no? Es un lugar donde tú sabes que si a un amigo se le inunda la casa va a dormir en tu casa, aunque sea en el sofá. Eso es hospitalidad. Es muy antigua la hospitalidad, es un gran y precioso valor que tenemos los humanos y que es muy bonito. Yo me he criado en una casa en la que prácticamente muchas veces eh, no sé, había momentos en los que no tenía ni cama porque venía gente que necesitaba descansar o iban de viaje y paraban en casa, que era un poco como un intermedio ahí, ¿no? De la gente que iba hacia el sur y venían a casa desde el norte de Europa y se paraban allí y a veces venían familiares, pero venía un familiar y cinco amigos, ¿no? Y pues, pues dejábamos que nuestra... Pues aquello de, pues toma mi cama, vienes de conducir no sé cuántas horas. No sé, quiero decir, eso es hospitalidad. Y es verdad que muchos nos lo han enseñado, porque son cosas que tienes como que ver, pero que creo que también se puede aprender, ¿no? Igual que yo aprendí de mi mamá, de mi papá, ¿no? Y de mi familia, creo que eso también es importante, ¿no? De hacerlo. Mi hijo, por ejemplo, es un súper hospitalario, o sea, siempre tiene algún amigo en casa de que se ha peleado con alguien o que le ha pasado algo. Entonces es como, yo siempre digo, mira, somos casas muy de, siempre hemos dicho de broma que somos como muy hostales, ¿no? Tanto en casa de mi madre como la pensión, el hostal, siempre había gente. Un poco también lo seguimos haciendo aquí en casa, nosotros con los cursos, los talleres, también lo hacemos, ¿no? Y luego tengo la inmensa suerte y el privilegio de haber sido una mujer y que he viajado y que me he ido a muchos lugares y que me han abierto un montón de casas de por todo el mundo, de amigos, de gente conocida, de gente que con la que he conectado a través de mi trabajo, de redes, de los animales, que he estado totalmente conectada con ellas y que de alguna manera eh, mm, nos han abierto sus hogares, que para mí es un regalo, ¿no? Igual que yo lo he abierto, ¿no? Pero me refiero a que la hospitalidad es una manera de vivir muy bonita y muy acorde también un poco bueno, pues un poco también con valores antiguos y que también nos van a dar toda esa energía, pues como la compasión, como el perdón, como la gratitud, ¿no? Son valores muy chulos. Y aquí ahora, en esta temporada, la hospitalidad, la renovación, la conexión con los muertos, la disolución. Bueno, es también un momento, que a mí me gusta mucho también explicarlo así, es un momento donde vamos a poder mirar más allá. ¿Qué quiere decir esto? Es un poco ¿cómo os diría? Estamos en un momento, como estamos en final y comienzos de año, el año, vamos a decir, el año de la Tierra, el año, que se me mueve la corona, está. El año de el ciclo de Gaia, de Tierra, acaba ahora, ¿vale? Y en noviembre empieza. Solo que noviembre es un mes muy especial. Y como comienza, podríamos decir que es un mes cero. Un mes cero que representaría un mes donde la energía está parada. Estamos en el vientre, ¿vale? Entonces, hasta que llegue Yule, hasta que llegue solsticio de invierno, estamos dentro del vientre. Y ahí estamos un poco como en la oscuridad, gestando, entrando dentro, y estamos en conexión total con los ancestros, con las vidas pasadas, con los antepasados, y estamos ahí en ese trabajo hasta Yule. Entonces, es una noche muy buena, tanto el 31 como el 1 como el 2 para oráculos. Echaros cartas, tirar oráculos,
hacer visión a las personas que tienen capacidad sensorial, mediumdad, porque son noches muy importantes para lo que tiene que ver con la energía de la profecía, de la visión, de ver más allá de lo que está aquí revelado. Es una fecha donde vamos a poder observar más allá y que nos va a dar información. Siempre sabiendo y teniendo el entendimiento de que todo futuro es mutable, ¿sí? Aquí y ahora, hoy, con lo que elijo, con lo que soy, con lo que siento y pienso, muevo esta línea, ¿vale? Pero mañana me puedo levantar y mover esta. Entonces, todo muta, todo cambia según el movimiento. Entonces, yo me gusta mucho tirar cartas y hacer los oráculos siempre desde un punto de apertura, de ver muchos caminos abiertos y ver, sobre todo, no qué me va a pasar o sino cómo se mueve la energía en el próximo ciclo. Entonces, veríamos el próximo ciclo que sería de noviembre a noviembre, ¿sí? Octubre-noviembre a octubre-noviembre del año que viene. El año que viene tenemos un año bien power, ¿eh? Entonces, estamos teniendo toda esa fuerza y estamos teniendo toda esa energía para poder ver, porque estamos con el velo fino, todo ha cambiado, todo se ha movido, etcétera, etcétera. Entonces, también hay muchas cosas que podemos hacer. Evidentemente, poner nuestro altar con nuestros... Siempre los altares hay que poner por las fotos, velas, agua y luego todas las cositas que les gustarán a los que se fueron. Comidas, bebidas. Yo normalmente pongo fotos, también pongo objetos, ¿vale? Cosas que tengo de mis antepasados. Incluso cosas que representan, por ejemplo, pues si tienes un linaje de carpinteros, puedes poner pues una madera o algo que hizo tu abuelo. Imagínate, pues que mi abuelo me regaló un osito de madera, pues lo pones. Pongo también cosas así, ¿no? Yo normalmente, tanto en México, en Día de Muertos, como en el Arimen Gawa, en País Vasco, tenemos aquí una compañera que viene aquí también a contar cosas. También en la energía y en la tradición del País Vasco y de Euskadi, de el Ari Mengaua, se dice y se celebra que el día 27, el lunes pasado, fue cuando vinieron los animales. Los muertos van viniendo por días. Primero los animales, luego los que murieron en accidente, luego los niños, luego los que hasta el 31 que ya vienen todos y el día 1 se celebra a todos, todos, todos directamente. Aquí estamos. Mira, hola. Vamos a ver si puedo acabar el vídeo. Olis. Entonces, ¿qué podemos hacer esa noche? Poner el altar, decorarlo y tal. Si ya habéis puesto el día 27, ya pusisteis de los animales, perfecto. Es ir agrandando. Por eso, por ejemplo, en México se hacen altares de pisos, que es precioso. Antes decía, desde aquí del mundo celta, Samhain nunca es nada tétrico, ni triste, ni algo como, ¿no? Digamos como am, de miedo, ¿no? Pero vamos, luego tenemos en la costumbre y la tradición mexicana el extremo más poderoso de la felicidad, de la risa, o sea, celebran a sus muertos y tienen una relación con la muerte espectacular, preciosa, bonita, rica, vibrante, con sus altares, sus flores, sus pan de muerto. Adoro pan de muerto. Con sus calaveras, sus alebrijes. O sea, es impresionante. Yo recomiendo a todos los que no sabéis o no habéis visto lo que serían las festividades, las tradiciones de México, cosa difícil porque cada año es más poderosa y cada año se va como llevando a más y más y más y más lejos, que escuchéis, busquéis información y veáis tantos vídeos de tanto de Oaxaca, bueno, de lugares donde todos los cementerios con luz, con flores, es impresionante, qué belleza. Y bueno, si no tenéis la película de Coco,
una película muy bonita donde explican sobre La Noche de Muertos, una película preciosa con la que lloré lo más grande y que bueno, que me encanta. Entonces, para mí el Día de Muertos mexicano es una festividad la siento muy cercana, tanto porque he podido estar, incluso en verano fuimos y pudimos celebrar una especie de Día de Muertos especial, así como, ya que voy a estar aquí, comí pan de muerto. ¡Oh! Y pusimos ahí todo, nos pusieron todo decorado. Ay, bendita Mercedes y ahí los amigos, que me encantó todo, Anita, maravillosa. Eh, pues pusieron todo así tan bonito y pudimos como ver el color. Bueno, ideal, ideal. Nos hemos traído muchas cosas, estamos ya preparando, porque este año en casa vamos a poner también esas el papel picado que le llaman, que son como banderitas de colores con calaveritas y tal. Es una delicia de festividad. O sea, yo creo que es una forma, fijaos que yo llevo años celebrando muertos y celebrando Samhain y celebrando con mucho amor y con mucha alegría. En mi casa hemos celebrado con muy buen rollo, ¿no? El tema muertos, pero ese nivel de celebración que se tiene allí, os lo prometo que es ideal. O sea, para mí es como para mí es como muy como mi rollo, ¿no? Para mí nunca ha sido nada triste ni nada como oscuro, ¿no? Entonces me encanta y soy súper fan y me siento como súper cercana a ese tipo de celebración mexicana de Día de Muertos y creo que es una fiesta que hay que cuidar porque es una fiesta de su cultura, hay que respetarla mucho pero hay que vivirla todos, ¿no? Todos los que les resuene esa energía y les guste eso, los colores, las culturas, o sea, las tradiciones, las cosas que hacen, hacerlo con todo el amor, con todo el respeto, siempre con el respeto. También, también muchas veces la gente me dice, oh no, pero es que eso es de no sé dónde. Ya, pero es que si nos pusiéramos así, quiero decir, el paganismo nos une, porque el paganismo es la celebración de la vida en la tierra. El paganismo es una filosofía que habla de cómo lo religioso, lo filosófico, lo místico se conecta a la madre tierra. ¿Vale? Entonces habla de los ciclos de la vida, de los ciclos de la tierra y habla de cómo eso es la espiritualidad de los hombres y mujeres más ancestrales y antiguos. O sea, nuestra filosofía más antigua es el paganismo. Entraríamos aquí en el chamanismo, entraríamos en el animismo, entonces es totemismo, animismo. Entonces es como si nos pusiéramos en plan de no, porque es total, esto es cual, ¿no? Pues al final todo es paganismo, ¿no? Y viene muy fuertemente tomado en Europa, por ejemplo, desde los celtas. am, y luego muchos fueron emigrantes a toda América. Entonces, quiero decir, pero la importancia para mí no tiene de qué es. Creo que hay que trabajar las costumbres y las tradiciones, si las quieres hacer, hacerlas con mucho amor, con mucho respeto, siempre con mucho respeto, pero está muy lindo que la gente tenga ese sentir de conexión con algo y esto se propague, que se propague, ¿no? Yo os prometo que con muchos niños que tengo, que conozco cuando han venido a casa, algunas mamás que vinieron a mi casa, que pasaron por mis cursos, que eran de otros lugares, que no eran de aquí de Cataluña, yo les hablaba del cagatío, del tronco de Yule, el tronquito que cagamos, que le damos para cagar regalos y chuches para los niños en Navidad, en Yule. Y tengo una felicidad cuando hay gente que me manda fotos de que le hemos comprado un cagatío a nuestro hijo y viven a no sé dónde en otra parte del mundo. Y como que el tronco de Yule, el cagatío, que además ahora le hacen con su carita, que es muy guay para los niños, ya esa tradición empieza a verse por todo el mundo. Incluso he visto reels de gente de Asia con el tema del cagatío, ¿no? De gente que vive allí y que lo hace y que se va como traspasando, ¿no? Y vas traspasando. Me parece precioso. No íbamos a decir, no, eso no porque es nuestro. Que de hecho no, porque es una tradición del tronco de Yule. Entonces, me parece como muy estúpido que siempre estemos como peleándonos un poco de esto es mío, esto es tuyo, esto tal. Porque si nos fuéramos para atrás, todo sale de lo mismo, ¿vale? De la religión de la tierra. Entonces es como, mejor vayamos con respeto, eso sí, con respeto y
con mucho amor y hagamos que tu casa sea, yo tengo castañas, hago castañera, celebro la castañada, celebro Samhain, celebro Día de Muertos, celebro todo, pero ¿por qué? ¿Por qué no puedes hacerlo? Si lo sientes, ¿vale? La gente me dice, es que esto de los disfraces, que si el Halloween americano nos ha comido la olla a todos, tal, bueno, pues el Halloween americano realmente viene de Europa, pero bueno, realmente es como, porque estamos como enfadados y realmente es una tradición europea, aunque ha cambiado con los años, ¿no? Pero realmente es una tradición celta de nuestros ancestros de Europa. Y además es como, pero ¿sabéis lo bien que se lo pasan los niños? Disfrazados. ¿Es que acaso no hay en la vida nada mejor que disfrazarte y disfrutarlo y pasarlo bien? O sea, pues es que tendría que haber más fiestas de disfraces al año, no solo dos, más fiestas de disfraces. O sea, ¿qué mal hay en esto, no? Es que, no, es que todo lo americano, ¿no? En plan, todo lo estadounidense, todo ahí, ¿no? Es como, se le meten a los niños y tal, y es como, bueno, es el precio de que nos eduque una potencia a través de cine, televisión, y publicidad y televisión. Si los niños no tuvieran acceso a móviles, televisiones y nada, os puedo asegurar que hay niños que yo conozco que están criados de otra manera, conocen las fiestas que se celebran en su casa. Y como mucho, si van a algún tipo de colegio, vamos a decir, el colegio habitual, a las fiestas que se supone que dan en el calendario escolar. Pero si van a una escuela de conciencia, una escuela abierta en el sentido de que no tienen un tema tan metido con religión, etcétera, pues pueden incluso estar solamente celebrando lo que se celebra en casa. Entonces, pues me parece como muy tonto culpar a algo, una tierra entera, culpar pues a los estadounidenses o a América, tal, de todo esto, cuando en realidad al final es algo que, bueno, pues es parte. Pues tenemos cine, nos han criado películas de Halloween, o sea, es que me parece también como muy, a veces siento que somos como súper hipócritas, ¿no? Porque mucha gente que dice esto, pues cuando era adolescente o muy joven, pues les encantaba todas las películas de Halloween y les encanta el tema de las brujas de no sé dónde. Quiero decir, o sea, es como compro una cosa, pero luego me quejo si mis hijos quieren disfrazarse y coger caramelos en Halloween. Pues a mí no me importa, yo tengo mis caramelos, vienen a los niños, les doy caramelos, nos salimos disfrazados con mi compañero, nos divertimos, nos reímos con ellos, ponemos todo telarañas y tal, es como, pero no sé, quiero decir, al final es como, parece como que celebrar y estar feliz, parece que molesta, ¿no? Entonces, como, no, por favor, más fiestas y más color y Día de Muertos y lo que haga falta. Vamos aquí a instaurar un montón de festividades de diversión y de... Es que lo que nos hace falta. Yo creo que... o sea, imaginaos que en la antigüedad todo eran celebraciones. Hasta para muertos se celebraba. Luego llegaba Navidad. Ahora se dice 9 días de fiesta se pegaba la gente ahí, cena tras cena, tras cena, tras cena. Quiero decir, llegaba febrero, venga, Involk, a los fuegos otra vez. Esto era una locura. La primavera, Beltane, el día de mayo. Ahora todo es, ¿no? Entonces es como, vamos a celebrar y vamos a vivirlo de una manera que nos guste. Entonces, hacemos nuestro altar, ponemos calabazas. Las queréis tallar, tallarlas. Aquí en España, por ejemplo, la calabaza se lleva haciendo, pues igual que a nivel Irlanda, Escocia, Bretaña, el norte de Francia, que se hacía mucho la calabaza, tanto la más circular, pero sobre todo la calabaza que es alargada, que es la que se hacía aquí en la noche de Ánimas, 31 de nuevo de octubre, se ponía una luz dentro y se ponían en los caminos para que las almas llegaran a la casa. Eso se lleva haciendo cientos de años atrás en España, ¿vale? Ya hay constancia histórica de todo esto y antropológica. Podemos encender la hoguera a partir de medianoche para el en casa. Imaginaros que tenéis en casa, ¿quién no tiene una vela? ¿Vale? Pues ahora, imaginaros que llegan las 12 y pico de la noche y decidís que queréis hacer esto y dices, bueno, pues la mujer de la casa, o si no, no sé, pues o la chica o la niña, pero no, el femenino de la casa pone una vela. No tenemos una foguera, no podemos hacer una hoguera, no tenemos chimenea, pues ponemos una velita y la ponemos con nuestra intención de celebrar la vida nueva y la ponemos ahí con todo nuestro amor, ¿vale? Eh, Quiero decir que hay muchas cosas que podemos hacer de una manera muy simbólica, no hace falta que hagamos una hoguera, todo esto, pero está muy bien. ¿Qué más podemos hacer?
Bueno, es una cosa muy chula que me gusta a mí mucho. Bueno, aparte de adivinación, que ya lo hemos comentado, y todo esto, que es como muy, muy bonito, muy divertido. Lo de los disfraces, que es una tradición muy antigua, de los disfraces, ¿eh? Una tradición que se llamaba Tut, que además perdón, que tenía que ver mucho con una especie de monstruo que te podía coger la noche del 31, que esto se lo contaban a los niños, que pues el susto lo tiene, ¿eh? Jack O'Lantern, ¿no? Todo esto. Decían que había tengo aquí apuntado el nombre porque nunca, los nombres en gaélico son un poco complicados. Había dice, evitar el encuentro con Ir Inch, Duwat, ahí, ¿no? Eirdusti Dugta, también pronunciado. Una cerda negra sin rabo, considerada como el mal y que traía mala suerte. Entonces, para que ese año no tuvieras mala suerte, el 31 decían que cuando regresabas a casa, como normalmente la gente bebía bastante, hidromiel, sidra, todas estas cosas, cerveza, decían como que en plan de ten cuidado, no te encuentres a la cerda negra sin rabo, porque te perseguirá la mala suerte el año que viene. Era muy supersticioso en ese sentido. Entonces, había un poco ese rollo. Entonces, se supone que esos disfraces que se hacían eran un poco como en plan de para asustar y ser un poco como digamos, esos persecutores, ¿no? De la mala suerte para los que estaban por allí, pero nada que ver con espíritus ni con zombies de estos que ahora tanto gustan, ¿no? Entonces, sí, es una tradición antigua los disfraces. Mucha gente me dice, no, es que eso todo de ahora todo de American, no sé qué. No, es también antiguo. Las ofrendas. Es una noche en la que está muy, muy, muy. Para la gente que os gusta el tema élfico, el tema de elementales, se dice que es la noche que sale la cacería salvaje. La cacería salvaje son unos seres muy oscuros y con mucho, con mucha, bueno, hay mucho folclore con el tema de hay un momento que creo que no, pero me ha pasado una cosa. Con la cacería salvaje, que es un poco como los que salen a buscar las almas, ¿no? Son como unos caballos y van por los cielos y son como elfos oscuros. Hay también como seres del inframundo. Entonces dan miedo porque son seres como que te van a atrapar el alma. Entonces es un poco ahí. No es lo mismo, pero tiene un rollo Santa Compaña ahí también gallega, ¿no? Pero entonces es un poco como un grupo que salen por los cielos y van buscando. Entonces, estas son tradiciones que también se hablaban en aquel momento, que sí que daban miedo, ¿vale? En el sentido que era un poco como vete para casa. O sea, a partir de las 12 de la noche era como aquí hasta aquí, ¿vale? O sea, 12 se encendían las hogueras y entonces uno ya se iba para casa. Entonces era como hasta las 12 y según lo que tuvieras de lejos tu casa, podías festejar. A partir de cierta hora ya era como hasta aquí. No hace falta que te quedes más allá de esa hora. Ya, cuidado, cuidado, ¿eh? Generalmente todas estas cosas se hacían muy de broma, ¿vale? No digo la cacería salvaje, sino me refiero a los disfraces y tal. Era un poco todo muy de broma, muy así de broma entre la gente, muy de la coña, ¿no? No era como tan serio el miedo tétrico que luego pusieron con Halloween, ¿no? Aunque sí, había un aspecto de monstruo, sí, sí que lo había. Y una tradición que me encanta a mí, que es que me encanta y me flipa, y además yo lo tengo comprobado y es como muy guay, es que la noche del 31 da paso a Calan Galeaf, que sería Año Nuevo, ¿vale? En escocés. Ese día es como muy importante una tradición que se llama, me lo miro porque es que los nombres en gaélico son súper complicados. Se llama Cualtag, que es una tradición que dice que tenemos que fijarnos muy bien en el primer visitante que tengamos el día 1. El día 1, ya por el día, ¿vale? Por la mañana. El primer visitante que tengamos, ¿vale?
nos va a decir cómo va a ir nuestro año. Si tenemos un visitante, imaginaros que te viene a visitar un, una persona que, por ejemplo, es un florista y dice, venga, te traigo un ramo de flores que te lo han enviado alguien, ¿no? Eh, un año, las flores son bendiciones, es riqueza, es alegría, es abundancia también las flores, amor, imagínate, ¿no? Pues, tal. Dice, no, pues el primer año, pues aparece en tu casa, de golpe te pican a la puerta, abres y te aparece una persona que te cae fatal, con la que no tienes nada de feeling y dices, bueno, este año voy a tener que trabajar la paciencia por lo que veo, ¿no? Quiero decir, de quién tengáis la visita, no es tanto como quién es la persona, sino qué representa para ti, ¿vale? Puede ser que la persona tú digas, no, pues me ha venido un fontanero, vale, pero en plan de, no, un fontanero es fácil porque es rollo emocional, ¿no? Pero quiero decir, es como la persona, yo por ejemplo, en el año pasado, vino una persona que él es un constructor, es un arquitecto, constructor. Y cuando llegó, además vino a las 12:30 de la noche. Fue como, wow, ¿no? Nos encontramos, vino a la puerta tal, y cuando lo entró a casa digo, es el primer visitante. Entonces, él es una persona que construye y que es una persona que crea con sus manos. Y entonces pensé, digo, buah, este es el 2025, va a ser un año de creación y además de puentes, de moverme a través de los puentes. Y bueno, así ha sido. Un año de movimiento, de viajes, me he ido, he cruzado el charco, o sea, imaginaros, ¿no? Entonces, es algo muy chulo, que me gusta a mí mucho, y que me encantaría que cuando llegue el día me pongáis aquí en comentarios cómo ha sido, quién vino a visitaros. Y también muchas veces, claro, en la tradición, eso es una tradición escocesa, ¿vale? En la tradición, o sea, irlandesa y escocesa. En estas tradiciones hablaban siempre de humanos, pero yo, obviamente, como no, digo, o animal, porque si vives en mitad de la nada y no vives, yo qué sé, a lo mejor no es tan fácil que venga un humano. Pues si no viene un humano, fíjate en qué animal viene a visitarte. No tus animales, no. De la montaña, del bosque, de la ciudad. ¿Con qué animal sientes que te viene a visitar? Cuando te viene a visitar un animal, sabéis cómo es, ¿verdad? No es una cosa que tú estés en la ventana y ves pasar un pájaro, no, no. Tiene que venir a donde tú estás. Sea a la ventana. O sea, la historia es como que diga, hola, hola. Entonces, atención, el día uno. ¿Qué animal o qué visitante, bueno, qué visitante viene, animal o humano? Porque te dirá la clave de cómo te van a ir las cosas en el nuevo ciclo. Me encanta, es una tradición muy antigua, pero que a mí me encanta. Entonces, hay muchas cosas, toda esta información y mucha más la estuvimos haciendo y celebrando en el Colegio Bártico, que estuve haciendo junto a mi compañero Alba Neruin, en toda una rueda celta que hicimos el año que viene y que seguramente repitamos a partir del año que viene. Este año no hemos podido cuadrar agendas para poderlo hacer. Y seguramente para el próximo, de aquí a un año, sí que volvamos a ofrecerlo en online. Pero realmente hay mucha info, realmente hay mucha info del paganismo, de la antigüedad, de la celebración, pero tampoco es importante, ¿no? Es como, no, o sea, está chulo saber las cosas, ¿no? Pero crea tu propia tradición, ¿no? ¿A ti cómo te gusta celebrar? Los muertos, el final, el comienzo, la cosecha. Pues crea tu propia celebración, crea tu propia manera. ¿Por qué no? Pues ten castañas y ten pan de muerto. ¿Por qué no? O huesillos extremeños. O bueno, o de un montón de sitios, porque como siempre, aquí también en España nos encanta una fiesta porque nos encanta comernos un montón de dulces. Entonces, ahora llega las ánimas o llegan la noche de los muertos y aquí se come un montón de comida también típica de esa noche, ¿sí? Que en mi casa hacíamos los roscos, hacía pestiños, hacíamos un montón de comida también. Y sé que había otra cosa, los huesillos, y hay otra cosa que hacíamos, pero no me acuerdo. Bueno, los huesillos los comprábamos, de cabello de ángel, me acuerdo. A mí no me gustaban mucho. Son como huesos, se hacían la forma del hueso humano, que dices, te estás comiendo ahí los huesos, ¿no? Que es un poco bueno, es un poco la bendición o la manera de reconectarnos
con esa parte del paganismo, ¿no? También, donde todas las fiestas y toda la energía de la celebración tenía que ver con un buen banquete y una buena comida, porque así es como se celebra, ¿no? Entonces, bueno, sea lo que sea, hagáis lo que hagáis, pasároslo genial, genial. Hacerlo el 31, el 1, el 2, hoy, el lunes, me da igual. Hacerlo todos los días. Disfrazaros o no, dar caramelos o no. O sea, hacer lo que queráis, pero sobre todo tener claro que al final las celebraciones y las tradiciones, si se hacen con respeto, con amor y devoción, son cosas muy bonitas que podemos compartir con muchas generaciones y con mucha gente y con muchos amigos y familiares. Entonces es como ser hospitalarios, tener amor hacia todo, mucho respeto por todo y sobre todo celebrar mucho a vuestros muertos, a todos los que se han ido, animales y humanos, a todos aquellos procesos que hemos cerrado también. Celebrar también que cerráis un año, dar gracias y coger bien los aprendizajes que han venido este año, pero agradecer y cerrar todo esto porque ahora viene el tiempo de la calma, el tiempo del no tiempo, que es noviembre, para que resurjamos a partir de Yule, del solsticio de invierno, de nuevo en el mundo y en la Tierra. Y así ya nos despedimos. Hasta la próxima. Feliz Sowen.